que es cómo se conformaron los evangelios, para que, teniendo estos presupuestos que ya vimos la clase pasada sobre la Sagrada Escritura, podamos entender la formación, la configuración de estos textos sagrados ordenados, editados por una comunidad que llamaremos evangelios. Para quienes no estuvieron en la primera sesión, trataré de decirles en 2 minutos lo que vimos la clase pasada. Eso también servirá como de recuento, de recordación para quienes estuvieron también. Espero hayan traído sus Biblias. Si no, pues yo acá traje una Biblia que es muy buena, de Francisco La Cueva. Es el Nuevo Testamento y interlineal, griego-español. Así que vamos a servirnos de esta perla que conseguí en Medellín en mis vacaciones, para que podamos tener una traducción más fiel a la original. Vamos a iniciar, como siempre, invocando la presencia del Espíritu Santo de Dios, que fue quien inspiró las Sagradas Escrituras, para que lo que aprendamos en esta noche nos sirva a nosotros para tener una mejor relación y cercanía con Jesús y su reinado, el proyecto de salvación que el Padre de los cielos puso en su corazón, para gloria de su nombre y para nuestra propia santificación. Que sea el Espíritu Santo de Dios acompañándonos en esta noche, iluminándonos para que nos acerquemos a las Escrituras como verdaderos discípulos, hombres y mujeres creyentes, hombres y mujeres de fe, que esperan encontrar en esta formación un motivo más para amar y servir a Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muy bien, habían entonces unos presupuestos básicos de la clase pasada en los que les decía que nunca íbamos a lograr una interpretación perfecta y total de las Escrituras, pero que nos podríamos acercar a las Escrituras, así como quien va a un bosque o a un parque natural, sin mapas, sin rutas, y se siente perdido, pero que gracias a la ciencia y a todas estas investigaciones que yo les estoy compartiendo podemos tener, digámoslo de una manera, una ruta, una vía que nos ayude a acercarnos de una manera más adecuada y fructífera a la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. Decíamos que la palabra de Dios nos da la sabiduría que suscita la fe, esto para efectos de salvación. Decíamos que la Sagrada Escritura ha sido inspirada por Dios, pero que no entendíamos inspiración como un dictado mecánico del Espíritu Santo, donde el autor sagrado, la persona, se despersonificaba. No. Conocemos que la Sagrada Escritura es inspirada, pero ha sido escrita por los hombres, y que en la humanidad el complejo de la lengua, llamémoslo complejo lingüístico, de cierta manera influye en la composición literaria de lo que conocemos como la Biblia. Por eso no tenemos que tener miedo a reconocer que a veces, incluso en la Sagrada Escritura, si sea palabra de Dios, hay errores, hay contradicciones, hay cosas que, si vamos a la historia, no pueden ser así, reales. Porque antes de entrar en un detalle científico histórico, la palabra de Dios es para efectos de salvación. Entonces es una lectura espiritual, sapiencial, no positiva, empírica, analítica, o digámoslo así, científica, donde yo pueda comprobar al pie de la letra un acontecimiento u otro. A las Sagradas Escrituras no les importa, digámoslo así, tener datos exactos, sino que mediante sus recursos, su lenguaje, su época, todo lo que hemos visto,
quiere traernos un mensaje para la salvación. Decíamos que en la Sagrada Escritura, como en todos los libros y en el lenguaje en sí, encontramos géneros literarios, que es la forma en que uno habla, se expresa y también se escribe. Y veíamos que una clave de acercamiento para las Sagradas Escrituras era ver qué libro leíamos, de cuál testamento estábamos hablando, qué género literario éramos capaces de ubicar, y lo más importante, descubrir la acción de Dios en el texto. Tuvimos algunos ejemplos de géneros literarios, como el género histórico-narrativo, el género judicial, jurídico, donde están las normas, las leyes, el género profético. Pasamos también por el género lírico, poético, sapiencial, donde rescatamos la figura, claro que sí, de los salmos, para llegar a la conclusión de que en el Nuevo Testamento también nos encontramos con géneros literarios, formas, modos, maneras de expresar un pensamiento, que en este caso es el acontecimiento de Dios en la historia. Ubicábamos entonces 4 géneros literarios en el Nuevo Testamento: género evangélico, género histórico, el género epistolar y el apocalíptico. Nosotros nos vamos a dedicar al género evangélico. ¿Cuántos son los evangelios? Uno. ¿Cuántos son los evangelios? 4. Díganme el orden. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si ustedes toman sus Biblias, a ver quiénes trajeron Biblia, levántenla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien. Si ustedes toman sus Biblias, o quienes tienen la Biblia en el celular, al menos el Nuevo Testamento, sería maravilloso. Ubicamos entonces 4 evangelios, que son en el orden que aparece en las Escrituras. Llamemos el nombre, el orden canónico sería Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Ese es el orden canónico, ¿cierto? Como aparece en las Sagradas Escrituras. Pero si vamos al tiempo de la composición de los evangelios, es decir, quién se escribió primero esa historia de Jesús, tendríamos que ubicarlos de la siguiente manera: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16. Mateo, 28. Lucas, 24. Y Juan, 21. ¿Cuál es el evangelio más extenso, más largo de los 4? Mateo. Normalmente decimos que Mateo porque tiene 28 capítulos, pero el evangelio de Lucas es el más largo de todos, aunque tenga 24 capítulos, porque los versículos son más largos, más extensos. Y también hace parte de Lucas Hechos de los Apóstoles, que conocemos como obra lucana. Lucas escribe el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, lo que llamamos obra lucana. Así que sin dudas es el Evangelio más largo que tenemos en la Biblia. Aparte de estos evangelios que conocemos nosotros, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay unos evangelios apócrifos que también se escribieron por allá en la época de Jesús, pero son una literatura un poco tardía, ¿verdad? ¿Por qué son apócrifos? Porque son escondidos, no son reconocidos por la autoridad de la Iglesia. No entran entonces en el canon de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no son inspirados por el Espíritu Santo. La Iglesia ha decidido, y así lo ha visto, que estos evangelios escondidos, apócrifos, no tienen autoridad para
entrar en el canon de las Escrituras. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver, especialmente porque son una literatura muy tardía, ya por allá después del año 100 después de Cristo, y nace en el contexto, digámoslo, de un movimiento filosófico, una teoría filosófica que es el gnosticismo. Entonces, cuando nos acercamos a esos evangelios apócrifos, como es el de Tomás o el de María Magdalena, nos encontramos más como en un ambiente gnóstico, donde aparece Jesús de cierta manera como metido, involucrado en ese movimiento. Pero entonces no vamos a detenernos acá solamente para informarles que hay unos evangelios apócrifos que son evangelios escondidos, pero no porque la iglesia no quiera revelarlos, no. O sea, si usted se mete a internet, usted puede ver que encuentra como evangelios apócrifos. ¿Cuáles son los evangelios que no son reconocidos por la iglesia como inspirados por Dios, por el Espíritu Santo? Si usted ve esos evangelios y los lee, bueno, tómelo como literatura, como una novela, pero nada añade al misterio de la salvación, al misterio pascual que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya lo entendieron? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es el evangelio en sí? Cuando escuchamos la palabra evangelio, ¿qué se nos viene a la mente? La buena nueva, una noticia nueva, una La buena nueva. nueva, la noticia nueva, buenas noticias, nuestro Señor Jesús. Muy bien. ¿Qué más? El Evangelio es Jesucristo muerto y resucitado. Es nuestro Salvador, es la buena noticia, es un acontecimiento. Abran sus Biblias, vamos a leer la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Porque allí vamos a ver en su origen lo que significa evangelio. Primera Corintios 15. Capítulo 1, versículo 1. Primera Corintios capítulo 15. Primera de Corintios. ¿Ya? Claro, versículos 1 y siguientes. Primera Corintios 15, versículos del 1, El siguiente. creo que hasta el 5 o 6 lo podemos leer. Vamos a ver. ¿Ya se claro? Sí. A ver, los que están en casa, juiciosos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Vayan por su Biblia. Muy bien. Les leo esta traducción. No sé cómo vaya a sonar, porque está traducida muy literal del griego. Pero entonces quiero escuchar otras traducciones. Así que si usted tiene ahí a la mano ya el pasaje, ahorita me ayuda por favor para que lo leamos. A ver qué traducciones tenemos. Dice, leo 1 Corintios 15. Y hago saber os, hermanos, el evangelio que prediqué os, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, a la palabra que prediqué os, si os asís, a no ser que en vano creísteis, porque transmití os entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, luego por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los que los más permanecen hasta ahora. Pero algunos
se durmieron. Muy bien, esta es la traducción acá un poco extraña, ¿cierto? Pero se entiende, ¿verdad? El sentido de la palabra. El Evangelio. Y hago saberos, hermanos, el Evangelio que prediqué. Muy bien, a ver, ¿qué más traducciones tenemos? ¿Quién quiere leer? Primera de Corintios 15. La Biblia de Jerusalén. Ok, ¿qué dice la Biblia de Jerusalén? Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Muy bien. Entonces, hay una diferencia ahí, ¿cierto? Y hago saberos, hermanos, el Evangelio. Tu Biblia dice Buena noticia. buena noticia. Muy bien. Ya hay una diferencia. ¿Quién más tiene otra traducción? Adelante. Muy bien. Entonces tenemos tres traducciones. De esta primera de los Corintios, capítulo 15, versículos 1 y siguientes, dice: y hago saberos, hermanos, el Evangelio que prediqué. Otra traducción dice, la buena noticia. Y otra traducción dice, la buena nueva. Yo les pregunto, si Pablo aquí está hablando de Evangelio, está hablando de buena noticia, está hablando de buena nueva, ¿a qué se está refiriendo? Jesús. ¿Se está refiriendo a algún libro? ¿Cierto que no? Imagínense, si Pablo, que escribió esta carta, dicen los estudiosos, por allá en el año 57, 54, 57, y el primer evangelio escrito es del año 70 después de Cristo. O sea que Pablo no había conocido los evangelios escritos todavía. Ahorita vamos para allá. Pero entonces cuando él dice evangelio, ¿a qué se refiere? Y hago saberos, hermanos, el evangelio que prediqué. Es nuestro Señor Jesucristo. La palabra evangelio, evangelión, evangelión, así aparece aquí en el griego. ¿De dónde sale esa palabra evangelión? Evangelio, buena noticia, buena nueva.
En el contexto greco-romano, la palabra evangelio tiene dos, digámoslo así, dos usos, dos maneras en las que las personas entienden la palabra evangelio, evangelión. ¿Cuáles son? Es un anuncio solemne de la visita del emperador, el emperador romano, ¿cierto? El Señor, el amo, a alguna ciudad importante, alguna aldea. Entonces esto era evangelión, esto era evangelio, el anuncio solemne de que el emperador iba a visitar una población. Este era el contexto en que se utilizaba esa palabra. Evangelión, viene el emperador a visitarnos. Entonces, claro, él mandaba a personas que prepararan su llegada, ¿cierto? Y este era un anuncio, era una noticia, ¿verdad? Era, digámoslo así, una buena nueva para el pueblo, para la ciudad. Viene el emperador. Pero también evangelión, era también la manera en que se le anunciaba al pueblo la victoria en una batalla, en una guerra. Es el anuncio al pueblo de la victoria de una batalla. Entonces, claro, salían los ejércitos, las tropas, muchos dejaban sus familias, sus hijos, ¿y qué era lo que se esperaba? ¿Cierto? Se esperaba una noticia: sobrevivieron, ganamos, perdimos. Evangelio era eso también, el anuncio al pueblo de la victoria de una batalla. Entonces, en el contexto romano, esta palabra evangelio tenía, digámoslo así, ese modo de usarse, ¿cierto? De empleo. La visita del emperador, pero también la victoria de una batalla. Es la palabra que utiliza Pablo, que está precisamente en ese ambiente romano, para decir que él también tiene una noticia, una buena nueva, algo que anunciar. Miren cómo hace uso de este lenguaje, que era el lenguaje común de las personas, sobre todo acá en términos más reales y de la guerra. Para nosotros entonces el Evangelio, según Pablo, es ¿qué? Una buena noticia. Una buena noticia. Dice más adelante: y hago saberos, hermanos, el Evangelio que prediqué. Ahí no está hablando ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Del Evangelio, buena noticia, buena nueva, Evangelio, de la cual os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie. Mediante él también sois salvos, a la palabra que prediqueos, si os asís, a no ser que en vano creísteis. Porque transmití, miren ahí, el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva, transmitíos entre las primeras cosas lo que también recibí. O sea, Pablo está predicando lo que el primero recibió. ¿Y qué es ese Evangelio? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Para Pablo el Evangelio es Jesús, muerto y resucitado. Esa es la buena noticia, ese es el mensaje de Pablo, ese es el Evangelio. El Evangelio entonces es Jesús, es ese acontecimiento que salva y da vida en abundancia a aquel que se abre a la acción del Espíritu Santo. Ese mensaje, ese contenido puesto en un libro ha recibido el nombre de Evangelio. Entonces, Evangelio es
la persona adorable de Jesús, la persona adorable del Padre. Jesús es el Evangelio, Él es la buena noticia, Él es la buena nueva. Ahora, ese testimonio contado por Pablo y por los apóstoles, por los discípulos, ese acontecimiento que es Jesús muerto, pero resucitado el tercer día por el Padre, es entonces lo que ellos llaman Buena noticia, evangelio. Evangelio. Entonces, ¿esto a qué nos ayuda a nosotros? ¿Qué nos dice? Que el Evangelio, antes de ser un libro, es un acontecimiento, es decir, es una persona. El Evangelio es el mismo Jesús. El Evangelio es ante todo un acontecimiento de salvación. Es Jesús, es el Hijo amado. Él es el Evangelio, Él es la buena noticia, Él es la buena nueva. Eso es para nosotros el Evangelio. ¿Qué es más para nosotros el Evangelio? Es una narración organizada de la vivencia de Cristo resucitado en las comunidades cristianas. Pero eso lo vamos a ver luego. Basta con decir que Jesús no escribió ni mandó a escribir nada. Jesús no escribió ni mandó a escribir nada. Él simplemente, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la invitación? Vayan y hagan discípulos. Vayan a ser discípulos. Vayan a bautizar, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que todos acepten la alegría del Evangelio, de la salvación, de la buena noticia del reino que ya está cerca. Entonces, al principio, lo más importante era que el testimonio y la fuerza de la palabra. Porque si Jesús es el Evangelio, si el Evangelio es una persona, si el Evangelio es un acontecimiento que salva la vida, entonces eso fue lo que recibió Pablo y eso es lo que transmitió, que Jesús murió por nuestros pecados, pero que el Padre le ha dado la razón y lo resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio es primero que todo una persona, Jesús, es un acontecimiento, Jesús resucitado que transforma la vida. Jesús no escribió ni mandó a escribir nada, Él simplemente dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces el Evangelio, ¿qué era en el comienzo? Un testimonio de palabra y de vida. Era la fuerza de la palabra, era el testimonio de esos primeros hombres tocados, que experimentaron la fuerza de la resurrección. Jesús vivo en sus corazones, haciendo lo que Él bien sabe hacer, que es santificarnos. Vamos entonces, ahora sí, a ver entonces cómo se formaron los evangelios. Ya tenemos claro entonces que el evangelio no es simplemente un libro o una buena noticia, como nos han enseñado, ¿cierto? El Evangelio es Jesucristo, el Hijo adorable del Padre. Él es la buena noticia. Él es las bienaventuranzas. Él es el proyecto de Dios realizado en plenitud. Es el ser humano por excelencia. Lo que les decía yo ahorita es cuando somos capaces de abrir el corazón y permitir que Dios haga lo que tiene que hacer. Eso lo vivió Jesús. Esa fue su pasión, esa fue su locura. El primer estadio, digamos, la primera etapa de la formación de los discípulos, de los evangelios, perdón, no veo tablero. ¿Necesita algo?
Pero bueno, trataré entonces, si ustedes quieren tomar algunos apuntes, vamos a dividir esto de la formación de los evangelios en tres etapas, ¿verdad? Ya definimos que evangelio no es simplemente un libro, es Jesucristo, es ese acontecimiento que transforma, que cambia la vida, que le da una orientación decisiva y absoluta a nuestra existencia para efectos de salvación. Sabiendo esto, entonces, la primera etapa en la conformación de los evangelios la podríamos llamar Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. Eso estaría entre el año 27 y 30. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros decimos, conocemos, hemos escuchado que el ministerio público de Jesús duró ¿cuántos años? 33. Duró 3 años. ¿De dónde tomamos ese dato? De la tradición. Que se cree que murió. De la edad que se cree que murió. Pero ¿de dónde sacamos esos datos? Buena ¿De pregunta. dónde sacamos de que cuándo comenzó el ministerio público? De la Sagrada Tradición. ¿A qué edad? A los 30. A los 30. A los 30. ¿Dónde dice eso? La tradición de la iglesia. Ok. Que comenzó a los 30. Entonces, como el Evangelio de Juan trae 3 Pascuas, entonces le hacen la cuenta. Si Jesús vivió 3 Pascuas y en la última fue que murió, y si comenzó su ministerio público a los 30, entonces Murió de vivió ¿cuántos 33. años? 3. 33. Ese es el cálculo que hacemos pensando pues en que su ministerio público comenzó a los 30 y que su vida pública duró 3 años. Hay autores, estudiosos de la Biblia, que se atreven a decir que no fue así, que el hablar de que Jesús en una edad madura, en una etapa madura, comenzó su proclamación de la venida del reino y de la conversión, quiere decir que él ya tenía unos 35, 36 años. Algunos se atreven a decir que esa sería entonces una edad madura para comenzar con este acontecimiento, ¿verdad? Con este episodio de querer salir y proclamar el reinado de Dios, su relación filial con su padre Abba y la preferencia por los pobres y por los últimos. Esos son los impactos en la vida de Jesús. La vida en los tiempos de Jesús, sobre todo en temas de salud, ustedes imagínense, si ahora tenemos problemas, ¿verdad? Ahora en pleno siglo XXI, con toda la tecnología y los alcances que tenemos, imagínense en la época de Jesús entonces, cuando la ciencia, la medicina no estaba tan desarrollada, el promedio de vida que se podía tener. Ahí entonces quienes dicen que la edad promedio, o sea, el que llegaba a viejo, el que más años duraba, el más grandecito, podía llegar a los 60 años, que ya eso era mucho, porque claro, las condiciones, el clima, y no contábamos pues con la ciencia y con lo que podemos tener ahora para mejorar la calidad de vida, ¿cierto?, de las personas. Entonces, para decirles que hay quienes se atreven a decir, algunos estudiosos, que bueno, que ya si Jesús estaba en una etapa madura y comenzó con esta predicación y su actuar fue tan escandaloso que ni siquiera duró 6 o 9 meses vivo, porque inmediatamente lo ejecutaron, pues podríamos decir que 36, 37 años entregó su vida en la cruz. Pero bueno, esto de nada, ¿cierto?, le agrega a la salvación. Sabemos que eres el Hijo amado del Padre, que murió por ti y por mí, y que ahora vive en la vida eterna de Dios. Entonces, en esta primera etapa aparece Jesús y sus discípulos. Pongamos los años 27 y 30. Hay un impacto muy fuerte en la vida de Jesús. Jesús trae, digámoslo, una nueva forma de relacionarse con Dios. El actuar de Jesús
fue motivo de escándalo para muchos, pero fue también, digámoslo, una noticia buena, hermosa, agradable, aceptable para una comunidad subordinada. Recuerde que estamos en Galilea, en los tiempos donde Roma, ¿cierto?, Sí, se imponía. estaba allí y los presionaba con fuertes tributos, y es una comunidad herida, es una comunidad pobre, es un área que se está viendo afectada por el poder extranjero, y Jesús nace precisamente en una de esas aldeas aisladas, pobres, que no son capaces de resistir el yugo del imperio. De ahí que salgan algunos grupos subversivos, revolucionarios, como serán los sicarios y el grupo de los celotas, que querían, digámoslo así, tomarse el poder, pero por la vía de las armas. De hecho, dicen que muchos de los discípulos de Jesús pertenecieron a esos grupos subversivos que querían rebelarse contra el imperio, pero por la vía de la violencia. En Jesús encontraron otra manera de resistir. Jesús nunca prefirió las armas, la sica, de ahí la palabra sicario, ¿verdad? Esa espada, para resistir. Para Jesús, su propuesta fue una propuesta pacífica, ¿verdad? Una propuesta de resistencia que realmente cambiaba completamente la forma de ver esa realidad tan difícil. Seguramente, en palabras de Jesús, amen a sus enemigos, tuvo que haber sido real de sus mismos labios. Oren por los que los persiguen. Eso tuvo que haber sido de la misma boca de Jesús, porque Él nunca optó por la violencia, por las armas, sino que tuvo la manera de adentrarse en el sufrimiento de las personas y darles un mensaje de esperanza y la cercanía de un Dios que les daría motivos para esperar y para creer. Digámoslo así, para resumir, que Jesús y sus discípulos hacen parte de esta primera etapa de la conformación de los evangelios. ¿Por qué? Jesús no hace su misión solo, llama a los que Él quiere, algunos le piden seguirlo, y se conforma una comunidad de discípulos, de hombres y mujeres. El Evangelio de Lucas lo dice, muchas mujeres acompañaban a Jesús en sus viajes, y esto les permitió a ellos tener una primera experiencia, la experiencia original, la experiencia fundante, porque ellos escucharon y vieron a Jesús. Ellos fueron testigos directos del acontecer de Jesús en la historia. Algo que impactó, por ejemplo, de Jesús fue su relación con Dios, distinta a la relación que tenían los fariseos con Dios, de un Dios fuerte, guerrero, castigador, justo, implacable. Jesús pasa a tener una relación de misericordia. Como les decía, cambió el látigo del Dios justo y juez por las entrañas de una madre que espera, que perdona. Esta relación filial de Jesús con Dios impactó en la vida de las comunidades, de los primeros discípulos de Jesús. Cómo él era capaz de tener una forma de vivir su experiencia con Dios de una manera distinta. Tuvo que haber sido muy especial, tanto que los evangelios cuentan que Jesús sacaba muchos momentos para la oración, que se iba a lugares solitarios a orar, a estar a solas con Dios, y que era capaz incluso de decirle Abba. Eso era un escándalo. Los judíos ni siquiera se atreven a decir el nombre de Dios, Yahvé. Y Jesús lo está tratando en los términos en que los niños le hablan a sus padres. Abba significa papaíto,
papito, papi. Eso es un escándalo en la época de Jesús. Y esa es la manera en que Jesús se relaciona con Dios, porque lo ve Padre, amoroso, lleno de ternura por sus hijos, actuando desde el silencio, desde las simples cosas. También el reinado de Dios, que fue la pasión de Jesús. Jesús predicaba el reinado de Dios y trató de muchas maneras informarnos el actuar de Dios en la vida de los seres humanos. Y decía, con el reino de los cielos sucede como. Y utilizaba un lenguaje simple, un lenguaje sencillo, que era el lenguaje campesino de su época. Por eso siempre sus narraciones, sus parábolas nos hablan de la siembra, de la cosecha, de una mujer que está en su casa, de un banquete, de levadura, del pastoreo, ¿verdad? De lo que se vivía en la época. Jesús vino a proclamar el reinado de Dios. Ese fue su mensaje. Eso fue lo que él quiso. Y también su opción por los pobres y los últimos, ¿verdad? Diríamos que esas tres realidades, esos tres eventos, impactaron la vida de los discípulos y de las gentes de la Galilea del año 30. Jesús, en su relación íntima, única y exclusiva con su Abba, con su Padre, la proclamación del reino de los cielos, que ya está actuando en medio de ellos, incluso en medio de ese contexto bélico, guerrero, sufriente, de dominación del imperio, del yugo del imperio, y también su opción por los pobres, por los últimos, por los que no valen nada, por los vulnerables, por aquellos que cuestan menos que la bala que los mata, en palabras de José María Castillo. Esa es la primera etapa que podríamos decir, donde comienza de cierta manera a cultivarse la buena noticia, el Evangelio que es Jesús. Jesús con discípulos, Jesús con personas que lo acompañan a proclamar el reinado de Dios, a mostrar una nueva forma de relacionarse con Dios, a ver que en los pobres y que en los últimos, que en los que no valen y los que no cuentan, está también el rostro sufriente de Dios. Primera etapa entonces, Jesús y sus discípulos, del año 27 al 30. Digámoslo así, que fue el ministerio público de Jesús, su actual. Luego de la muerte de Jesús, porque fue ajusticiado en tiempo de Poncio Pilato, ¿qué sucedió? Buena pregunta. me agarró en curva. Año 30. ¿Qué pasó? Vuelvo a repetir. ¿Qué dijo? Ya pasamos por la vida pública de Jesús, ya pasamos por todo lo que hizo, por su muerte. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? La resurrección, ¿no? Muy bien. Jesús muere, es aniquilado, ¿verdad? Sí. Por el imperio romano. Muere como un crucificado, como un maldito, ahí, colgado en un madero de la cruz. Pero no era la última palabra, porque ante este acontecimiento que pareciera aniquilar y ser la última palabra en la vida de Jesús, el Padre le da la razón resucitándolo. Resucitándolo. Y esta resurrección, este acontecimiento que cambió la historia de la humanidad, es vivido por los primeros discípulos
aquellos que caminaban con Jesús, aquellos que lo veían actuar, ahora tienen una nueva forma de relacionarse con Jesús. Ya Jesús no es digámoslo, el de carne y hueso, el que ellos conocieron, con el que ellos caminaban, sino que ya es la experiencia de Jesús resucitado la que les va a confirmar lo que Él era. Entonces, cuando los discípulos tienen la experiencia de Jesús resucitado, y eso también está en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pentecostés. Ellos no tienen más remedio que salir ¿a qué? ¿A predicar? A predicar, a dar testimonio de ese acontecimiento que han vivido. Y es lo que dice Pablo en esta lectura. Miren, el Evangelio que yo les prediqué, ese que yo mismo recibí y que ustedes también ya recibieron, ¿qué dice? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado. Este fue el primer mensaje que los discípulos de Jesús dieron a los demás. Entonces el Evangelio dejó de ser, digámoslo aquí, el libro, ¿cierto? Sino ese acontecimiento que les cambió a ellos la vida, que los transformó. Jesús, ese que crucificaron, está vivo y vive para siempre con la vida de Dios. Y nos enseñó que Dios es papá, que es un papaíto. Y nos enseñó que el reino de los cielos ya está aconteciendo en nuestra vida. Y que quien sirva a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a él también le sirve. Esta segunda etapa, entonces, que va del año 30, la Pascua, la experiencia de resucitado, así como usted que también ha tenido una experiencia de Jesús resucitado, fue el ambiente en que comenzó también a formarse lo que luego sería el Evangelio como escritura. Tenemos entonces el testimonio y la predicación oral. Ya los discípulos son capaces de ir a las comunidades a decir el Evangelio, la buena noticia: Jesús fue muerto, murió, pero ahora está resucitado y vive en medio de nosotros. Con eso entonces comienzan a conformarse las pequeñas comunidades, grupos de personas que viven la experiencia del resucitado. Abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Jesús y sus discípulos, cautivados por su persona, que experimentan la resurrección, Jesús que les ha cambiado y les ha transformado sus vidas, ellos entonces van y conforman pequeñas comunidades para compartir esa experiencia de la resurrección. ¿Quién encontró Hechos 2:42? Porque ahí entonces vamos a leer qué, lo que les estoy diciendo, en qué consistía ese testimonio, esa segunda parte. Ya Jesús no estaba con ellos, así, en carne y en huesitos, ¿verdad? Ya había sido ejecutado. Pero ahora ellos lo que viven es la experiencia
de él Jesús es el que caminó con ellos, pero de un modo distinto, de un modo nuevo, en espíritu, porque ellos tienen la experiencia de Jesús, que ha resucitado. Y esa experiencia de Jesús resucitado los llenó de alegría, los llenó de paz, les devolvió el entusiasmo que tal vez habían perdido. Y por eso con esa fuerza fueron a predicar ese acontecimiento que salva. ¿Qué sucede entonces en el seno de estas primeras comunidades que reciben la visita de estos primeros discípulos que con su testimonio, que con su palabra anuncian a Jesús resucitado? Leemos Hechos 2:42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Qué más sigue? Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Muy bien. ¿Quién tiene otra traducción? Hechos 2:42. Estamos en la segunda etapa de la conformación de los evangelios. Les leo la mía mientras alguien busca otra. Hechos 2:42. Y estaban ocupados asiduamente en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión fraternal, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevenía toda alma temor, y muchos prodigios y señales mediante los apóstoles sucedían. Y todos los que creyeron juntamente tenían todo en común, y las propiedades y las posesiones vendían y distribuíanlas a todos, según cada uno necesidad tenía. Y cada día, estando asiduamente unánimes en el templo y partiendo de casa en casa el pan, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a los que eran salvos cada día a ellos. Muy bien, a ver por allá, Orlín, ¿qué dice? Todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, de compartir lo que tenían, de partir el pan y de participar a la oración. Todo el mundo estaba impresionado a la vista de los numerosos prodigios y señales realizados por los apóstoles. En cuanto a los creyentes, vivían todos de mutuo acuerdo y todo lo compartían, hasta vendían las propiedades y bienes y partían el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Muy bien. Entonces, luego de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, estamos hablando del año 30, esa experiencia de Jesús resucitado en la vida de estos hombres y mujeres trae sus consecuencias. Ellos van y comparten con otros lo que han experimentado. Entonces el evangelio era muy simple. Era el testimonio con la palabra de que Jesús había muerto, pero que estaba resucitado, que el Padre lo había resucitado, que vivía, y ellos sentían su presencia. Del año 30, estamos hablando ya de la Pascua, al año 70, ¿cuántos años hay ahí?
40. 40 años. Comunidades, hombres que se unen para celebrar la memoria de Jesús. 40 años, imagínense. 27 y 30 los discípulos con Jesús. Y ahí llaman los primeros discípulos. ¿Cuántos años tendrían los discípulos? Dicen que el más joven era Juan. ¿Cierto? Tengo una tradición. ¿Y jóvenes cuántos? 15, 20. Bueno, imagínense. Y si decimos que esta etapa del testimonio, de la predicación oral, de estas comunidades que se unen para celebrar la memoria de Jesús, hasta el año 70, del 30 al 70, después de Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos años tiene Juan? 50 y algo. 50 y algo. Pedro, Pedro ya no estaba, ¿no? Santiago, Ya había muerto. Ya había muerto también. Judas. No el traidor, sino el otro. Vayan haciendo como la idea, ¿cierto? Ya han pasado 40 años desde la muerte de Jesús y ya estas comunidades han experimentado la resurrección del Señor. Durante estos 40 años el Evangelio no es así como lo tenemos acá, es simplemente profesiones de fe muy cortas, que de hecho fue la que leímos ahorita. Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa era una profesión de fe, ese era el querigma, esa era la predicación, esa era la palabra, el testimonio. ¿Qué hacían estas comunidades? A ver, ayúdenme a hacer una lista, según lo que leyó Lina aquí, la chica. ¿Qué hacían estas comunidades esos 40 primeros años? Después de la Pascua, de la muerte y resurrección del Señor. Vamos a hacerlo en orden. No tengo tablero, pero si pudiera escribirlo, a ver. Vamos uno por uno, a ver. ¿Qué hicieron del año 30 al 70 estas comunidades? ¿A qué se dedicaron? Se reunían. Hechos 2. Se reunían a celebrar la fracción de pan. Y estaban ocupados asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, del 30 al 70, esos 40 años, ¿cierto? Ya Jesús había sido asesinado, pero ya vivía en la vida de Dios eternamente y estaba presente en medio de ellos. Ellos entonces, ¿qué hacían? Recibían la enseñanza de los apóstoles, es decir, esos primeros discípulos que caminaron con Jesús. ¿Qué más hacían? Recibían las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué más? partían el pan. Partían el pan. ¿Qué más? La convivencia fraterna. Muy bien, seguimos acá. Convivencia fraterna, partían el pan y en las oraciones y oraban. La fraternidad, dice el texto, y todos los que creyeron juntamente tenían todo en común, y las propiedades y las posesiones vendían y distribuíanlas a todos, según cada uno necesidad tenía. Entonces se unían para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Y luego, ¿para qué más? Para partir el pan, para la fracción del pan. la misa. Ahí ya podríamos estar hablando de la Eucaristía. Misa, sí. Para la fraternidad. ¿Qué digo ahorita por aquí, fraternidad? Convivencia fraterna. Para la convivencia fraterna, para la solidaridad. Dicen
que asiduamente unánimes en el templo y partiendo de casa en casa el pan, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, en esta segunda etapa, las comunidades hacen memoria de Jesús. ¿Cómo? Se reúnen, tenemos los apóstoles, ellos escuchan en sus casas la enseñanza de los apóstoles. Ya los apóstoles están grandecitos, ¿cierto? Ya. Seguramente. Ya 40 Pero aún años. tienen recuerdos de Jesús. Y la experiencia del resucitado, claro, les confirmó muchísimas cosas. Cosas que tal vez ellos no comprendían cuando caminaban con el Maestro, pero que ya a la luz de la resurrección y con la fuerza del Espíritu ya podían entender e interpretar y tenían autoridad para hacerlo. Tenemos entonces comunidades que escuchan la enseñanza de los apóstoles, que fraccionan el pan, que comparten los bienes, que hacen oración en las casas, parten el pan, comparten sus bienes con los pobres. Y una parte, al final, muy importante, son comunidades misioneras, como les decía, porque son discípulos que hacen nuevos discípulos. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a los que eran salvos cada día a ellos. Acá suena muy raro, ¿cierto? A ver, una traducción que nos explique mejor. Cuando hablo de comunidades misioneras, discípulos que hacen discípulos, ¿qué dice? Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Ok. Quería decir que la iglesia poco a poco iba creciendo. ¿Y eso por qué crecía? Por el testimonio de Por el testimonio de la palabra y de la vida. Porque no era tanto lo que podían hablar, porque lo que tenían era muy poco, ¿cierto? Digámoslo así en términos doctrinales, ¿verdad? Ellos tenían era un acontecimiento, ellos tenían a Jesús resucitado, era esa experiencia única, hermosa y transformadora que les permitía contagiar a los demás. Esta visión la hacían ellos con unción, con convicción, con un deseo enorme de que esa alegría, de que eso tan hermoso que ellos habían experimentado, otros también lo pudieran experienciar, lo pudieran tener, lo pudieran vivir. Tenemos entonces en esta segunda etapa conformación de pequeñas comunidades, experiencia del resucitado, son comunidades misioneras, van y hacen discípulos y los contagian a otros con la fuerza del Espíritu, discípulos que hacen discípulos. Pero ¿qué pasa? Ya en el año 40, los primeros discípulos, los apóstoles, ya están muy grandecitos. Ya algunos de ellos murieron, comenzaron a morir. Entonces en el año 70, vean cómo estamos, en el año 70, después de Cristo, todavía tenemos algunas memorias. La memoria se mantiene, ¿verdad? Mire que ya han pasado, ¿cuántos años? Desde la muerte de Jesús. 70, 40 años. Ya han pasado 40 años. Ellos conservan la memoria de Jesús, claro que sí. La memoria se mantiene. Y hay pequeñas fórmulas que podríamos decir que eran los credos de la época. Nosotros, sobre todo aquí en Estados Unidos y en la iglesia hispana, a mí me asombra que todavía, de hecho ese es el credo oficial, profesamos el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo, ¿cierto? Así lo llamamos. Sí. Ya ese es
más completo, ¿cierto? Más complejo. En Colombia, ¿Cómo no se sé llama? si es que somos muy light Constantino. con la pereza, no sé. Tenemos ese credo de los apóstoles, que es más cortito. Cuando yo vengo a celebrar aquí, yo tengo que leer el credo porque yo no me lo sé. Y de hecho, el que es cortito ya me está olvidando. Porque ya en Camboya se hace el credo camboyano y se canta siempre. Cuando vengo, entonces es como para recordar. Volver a Es el largo y el corto, el niceno-constantinopolitano y el de los apóstoles. Pero al principio, el querigma, el credo, era muy corto y era muy simple. Y era el que les leía ahorita con la primera de Corintios 15. Jesús murió y resucitó. Ya. Ese era el credo. ¿Cierto? Ese era el querigma. Esas eran las primeras fórmulas que teníamos. Pero ¿qué ocurre cuando algo no se escribe? ¿Qué ocurre cuando las memorias no se guardan, no se escriben? Hay Lo del primer tema. varias posibilidades. Lo de la introducción en el salón parroquial. Ya habíamos tenido una experiencia con el lenguaje, con la información, ¿cierto? ¿Qué pasa con la información? ¿Qué sufre cuando algo no se escribe? Se pierde Cuando hay una información que no se escribe, que no se guarda, se corren varios riesgos. ¿Sí o qué? ¿Cuál es el riesgo entonces de estas comunidades que vivieron con Jesús, que están compartiendo la experiencia de Jesús? ¿Cuál es entonces el peligro si no escriben todo lo que han estado viviendo durante esos años? Perderlo. Dos cosas pueden suceder. La primera es empobrecer el mensaje, ¿cierto? A uno le entregan la historiezota, como sucedió en lo que tuvimos en el centro pastoral, ¿verdad? Y al final, que el 40% decía que no y el 60% que sí. Llegó un Y que 5%. una empresa y ya. Bueno, no saben de qué estamos hablando, pero los que estuvieron sí saben a qué me refiero. Se empobrece el contenido, ¿cierto? Ya han pasado muchos años, ya se ha compartido muchísimo. Si eso no se consigna, si eso no se escribe, si eso no se guarda de una manera sistemática, ordenada y organizada, ¿qué va a pasar? Se va a empobrecer, vamos a perder datos importantes de la vida de Jesús o vamos a tergiversar la información. ¿Sí o qué? Sí. El contenido. Y ya le vamos a agregar Algo que no es. Así está. Lo veíamos la otra vez en lo complejo que es el lenguaje, en la charla que dimos allá del último informe. Cómo una información que se va pasando de boca en boca va cambiando totalmente el sentido y el significado de la historia original. Eso fue un ejercicio que hicimos con los líderes en el centro parroquial. Yo les leí un artículo, un informe, y cada persona tenía que decírselo a alguien. Habían 5 voluntarios. Y si ustedes vieran el original, el artículo original, el informe original, y cómo llegó a la última persona, que eran 6, ustedes no podrían imaginarse. Ahora estamos hablando de algo incluso, ¿cierto?, más importante, más delicado. Y aquí solamente pasó cuántos segundos, cuántos minutos. Acá estamos hablando de comunidades, de muchos lugares, esparcidos por todo ese medio fértil. Y 40 años. Fértil, 40 por años. Galilea, Palestina, Siria, Grecia, con distintas costumbres, formas de hablar, con 40 años recorridos. Imagínense entonces ustedes lo complejo que es. Aunque la memoria se
aunque todavía hay pequeñas fórmulas, se puede empobrecer o tergiversar la información. Los primeros testigos comienzan a morir. Los primeros testigos comienzan a morir. Y si ellos fueron los testigos oculares, quienes estuvieron con Jesús, quienes nos enseñan cada vez que nos reunimos en comunidades para partir el pan, para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, para compartir nuestros bienes con los más necesitados, para invitar a otros a que se unan a este estilo de vida, ¿qué va a pasar cuando los testigos comiencen a morir? ¿Qué va a pasar cuando nuestros líderes comiencen a morir? Fue entonces la preocupación en el año 70. ¿Cómo vamos a mantener entonces la identidad de la fe? ¿Cuál fue la solución entonces? Se toma la decisión de escribir para que esa fuente no se pierda. ¿Cuál fuente? ¿De cuál fuente estamos hablando? El Evangelio. De los primeros Discípulos. de los primeros testigos, de los apóstoles. Ya han pasado muchos años, ya están comenzando a morir, ya muchos se murieron seguramente, pero todavía conservamos algunas memorias de Jesús, todavía recordamos lo que ellos nos transmitieron, lo que escucharon de Jesús, lo que vivieron con el Maestro al borde del lago, pero ya muchos están muriendo. ¿Cómo hacemos para que esto no se pierda? ¿Cómo hacemos para que estas fuentes no se queden en el olvido? Y esto que estamos viviendo tan especial, que cada vez va creciendo más, se consolide. Escribir. Lo primero que se escribe entonces es un relato de la pasión. Es lo que recuerda. ¿Por qué? Porque ese era el querigma, ese era el anuncio, que Jesús había muerto pero que resucitó. Claro que sí, ellos van a decir que Jesús cargó con nuestros pecados, que se hizo pequeño con los pequeños, que se fue hasta las últimas consecuencias, que toda su vida fue una fascinación por el reino de los cielos, que su relación con Dios era una relación cercana, filial, nunca antes vista, que su preferencia por los más desfavorecidos siempre lo acompañaba y era como su consigna. Ellos recogen todo eso y lo guardan en su corazón, y con esa misma fuerza y con esa misma convicción son capaces de transformar otras vidas, de regalarles eso que ellos también recibieron. Se escribe entonces el primer relato de la pasión, que es la pasión según San Marcos. Se escriben los dichos de Jesús. Ya comienzan a escribir dichos de Jesús, palabras de Jesús, frases de Jesús. Las parábolas, muy bien, comienzan a, digámoslo, comienzan a recordar, a escribir, a formar un material, ¿sí o no? ¿Me hago entender? Sí. Comienzan a escriben los dichos de Jesús, las palabras de Jesús, las frases de la misma boca de Jesús. Bienaventurados los pobres. Pero también decía, empezaron a recordar eso y también recordaban: hipócritas, sepulcros blanqueados, fariseos, raza de víboras. Raza de víboras. Dile a ese zorro. Dígale a ese zorro. Herodes, ¿cierto? Sí, todo. Dejen que los niños vengan a mí, porque de estos es el reino de los cielos. Salió el sembrador a sembrar. Por los
frutos los conocerán. ¿Qué más se les ocurre? A ver. Yo soy la vid. Nada pueden hacer sin mí. Nada pueden hacer sin mí. El que agarra el arado y mira para atrás no sirve para mi discípulo. Ok. Es más fácil que un camello por el ojo de la luna que un rico de Ok. Les voy a conseguir un documento que recoge esto, los dichos de Jesús, algunas parábolas y algunas frases. Pero todo esto son como sueltas, son cosas sueltas, ¿verdad? O sea, son una parábola por aquí, una frase por allá, una historia por acá, una palabrita por acá. O sea, comenzaron a circular por todas esas comunidades palabras, frases, dichos de Jesús, lo que los estudiosos hoy llaman la fuente, el Evangelio Q, la fuente. ¿Sí? De ahí se sirvieron Mateo y Lucas, tomando esas frases, esas parábolas, para escribir su Evangelio. Tenemos entonces que los primeros relatos son los relatos de la pasión. Se escriben los dichos de Jesús, palabras, frases, algunas parábolas. El Evangelio Q, el documento, hablemos mejor de documento, el documento Q, QL, fuente, en francés. Y también se expresa lo que está pasando en las comunidades, lectura a la luz de la fe, es una catequesis. Las comunidades entonces tienen algunos conflictos, ¿verdad? Todas las comunidades tienen conflictos. ¿Cómo ellos afrontan, cómo ven esa realidad a la luz de Jesús resucitado? Eso también hace parte de los evangelios. Por eso muchos pasajes son más que todo catequesis para esas comunidades que están pasando por alguna situación. Eso es lo que tenemos entonces al final del año 70. Ya hay algún material, ya están rodando, ya están circulando por algunas comunidades algo escrito ya, palabras, frases, parábolas, dichos de Jesús. Hasta que finalmente aparecen las narraciones ordenadas sobre Jesús. El primero en hacerlo es Marcos en el año 70. ¿Dónde está la hoja? El primero en hacerlo es Marcos en el año 70. El segundo es Mateo en el año 80, 85. El tercero es Lucas en el año 85, 90. Y el último en escribir su evangelio ya como una narración, digámoslo, ordenada, es Juan en el año 100. Vamos a Lucas 1:1. Ahora en sus Biblias vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 1. A ver qué dice.
Y va a estar el lunes con nosotros en el programa. ¿Quién consiguió Lucas 1:1? Acá. Yo busco el mío también. Acá está, padre, ya lo tengo. Lucas 1. Orlin, ¿qué dice? Muchos son los que han intentado escribir una historia coherente de los hechos que acaecieron entre nosotros, tal y como nos los transmitieron, quienes desde el principio fueron testigos presenciales y encargados de anunciar el mensaje. Pues bien, muy ilustre Teófilo. después de investigar a fondo y desde sus orígenes todo lo sucedido, también a mí me ha parecido conveniente ponerlo por escrito ordenadamente para que puedas reconocer la autenticidad de la enseñanza que has recibido. Palabra de Dios. Muy bien. A ver, otra traducción por aquí. ¿Qué dice? Lucas 1 y siguiente. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. ¿Qué número? Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Muy bien. Finalmente, vamos a ver qué dice esta traducción del Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículos 1 y siguientes. Dice: puesto que muchos tomaron entre manos compilar un relato acerca de las llevadas a cabo completamente entre nosotros cosas conforme transmitieron los que desde el principio testigos de vista y servidores fueron de la palabra, pareció bien también a mí, después de haber investigado desde sus fuentes todas las cosas con todo esmero, ordenadamente de escribir, excelentísimo Teófilo, para que te percates bien de respecto a las cosas en que fuiste instruido, de las enseñanzas, la solidez. Miren entonces cómo el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 nos está dando incluso, ¿cierto?, el testimonio y la clave de cómo él fue capaz, después de haber hecho un estudio, ¿cierto?, y de haber escuchado y recogido y tomado algunas fuentes, algunos dichos, algunos relatos, de hacer algo ordenado, una narración de la vida de Jesús, del Evangelio. ¿Y esto para qué lo hizo él? Para que Lucas, el autor sagrado, ha querido ponerse en esta tarea. Hay un objetivo, y está en el versículo 4, ¿qué dice? Para que recibas la catequesis. Para verificar la solidez de Exacto. Para que lo que recibieron, para que las enseñanzas, para que todo ese conocimiento que ellos recibieron tenga solidez. Para eso se escribieron entonces los evangelios. Imagínense ustedes con un relato de la pasión, con 2 o 3 parábolas y con un dicho de Jesús. ¿Cómo hacen ustedes para
al principio no estaba eso, la división fue después, pero para escribirlo, ¿cierto? Ya esa respuesta, ya eso es ya otro estudio, los invito para que entonces ya ustedes, teniendo este presupuesto de cómo se formaron los evangelios, ya ustedes se hagan la pregunta, ok, si Marcos fue el primer evangelio que se escribió en el año 70, ¿cómo sucedió? ¿Qué fuentes utilizó? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice la comunidad? Porque al final son las comunidades las que están editando estos textos de la experiencia de Jesús. Entonces ya no se habla de autoridad, sino de autoría. Entonces ya no se habla de autor sagrado, como lo decíamos al principio, si se acuerdan, de un hombre sentado en una mesa, esperando a que el Espíritu Santo lo poseyera, para que él en trance escribiera todas y cada una de las cosas como si fueran una biografía de Jesús. Con esto que hemos visto hoy, ya no podríamos tener temor al decir que los evangelios, así tengan nombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o si se tratara de personas, tranquilamente podríamos hablar que los evangelios, cada uno con un nombre, ¿cierto? Dándole autoría quizás al apóstol que estuvo detrás, acompañando ese proceso, podríamos hablar finalmente de comunidades editoras. ¿Me hago entender? Estas comunidades lideradas por los discípulos en su principio son capaces de sentarse a organizar ordenadamente una historia de Jesús. Van a incluir todo el material que han recibido, pero también van a ser capaces de hablar sobre lo que están viviendo ellos en el momento en que editaron, escribieron el Evangelio. Por eso muchas cosas del Evangelio hablan más, escuchen bien, muchos de los textos del Evangelio, muchos de los pasajes hablan más de lo que la comunidad está viviendo en ese momento y cómo a la luz de Jesús resucitado, es decir, a la luz del misterio pascual, ellos son capaces de interpretar, de ver, de interpretar. Por eso no se puede tomar entonces el Evangelio como una biografía de Jesús. No se imaginen a Jesús sentado por allá diciendo, salió el sembrador a sembrar, escriba pues, sembrador con ese. No, ¿cierto que no? Ya hemos visto el proceso. Jesús y sus discípulos, las comunidades que tienen la memoria de Jesús y participan en asamblea, Hechos 2:42, ahí tienen todo lo que hacían, hasta que finalmente se comienzan a escribir algunas palabras, frases, dichos de Jesús, hasta que por fin, al final, Marcos primero en el 70, luego Mateo en el 80, Lucas en el 85 y Juan en el 90 y 100, ya son capaces de tener una obra organizada, compacta, larga, si así se quiere. Pero cada autor, cada comunidad editora tiene cosas parecidas, ¿cierto? Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos. Juan es un poco más distinto. Todo esto da cuenta de qué? De la diferencia que hay entre la teología, la forma de vivir, los conflictos de las comunidades que poco a poco van iluminando a la luz de la Pascua. Queda más o menos entonces entendido esto de cómo se conformaron los evangelios. Ya otra charla sería entonces tomar un evangelio, cómo se formó el evangelio de Marcos o el evangelio según San Mateo. ¿Por qué se llama San Mateo? ¿Quién era San Mateo? ¿Quién dijo que fue Mateo el autor? ¿Cierto? Y así
así poco a poco, ¿cuántos capítulos? ¿Qué fue lo primero que tomó? ¿Qué le añadió? La comunidad. Hora y media, se acabó. Para la hora y media. Padre, solamente un punto, ¿puedo? Recalcando que Lucas aclara, yo en mis palabras, yo he investigado con fulano de tal, con esas personas que fueron oculares de lo que estoy escribiendo, para que la catequesis que estás recibiendo estés convencido que es algo sólido, que es algo real, ¿sí? O sea, Lucas fue especialmente con las personas, con los discípulos que todavía estaban viviendo, que vivían, que vieron los hechos y vivencias de Jesús. Entonces, es algo, tal vez no le dijeron exactito como está escrito, pero sí son hechos reales que sucedieron. Okay. ¿No? Bueno, así es. Mateo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, ya para terminar. Mateo escribe para una comunidad cristiana convertida. Eran judíos convertidos al cristianismo. Entonces, el Evangelio de Mateo es el Evangelio que más citas del Antiguo Testamento tiene. ¿Por qué? Por eso mismo, porque le están hablando a una comunidad de judíos que conocen el Antiguo Testamento. Conocen muy bien el Antiguo Testamento. Entonces, para mostrar a Jesús como el nuevo Moisés, como aquel en quien se cumplen las Escrituras, tienen que hacer uso de el Antiguo Testamento. Mateo entonces tiene ese matiz, ¿verdad? ¿Por qué dicen que es el Evangelio de Mateo y no de otro? Eso también hace parte de la historia, de la tradición, como alguien decía. Un papa, ¿cierto? Que reconoce la autoría de Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos, ¿verdad? Leví. Estaba sentado. Leví, exacto. Marcos, Lucas. Nosotros dicen que Lucas era un médico, ¿verdad? Y acompañaba a las misiones, a Pablo. Y su lenguaje es de médico. Entonces los términos que utiliza en el Evangelio en griego son términos de medicina de la época. Entonces, claro, este es el universo, el mundo de los Evangelios, cada uno con su autor, con su comunidad, con sus preocupaciones, pero al final es Jesús, ¿verdad? Es la experiencia, el acontecimiento por excelencia que transforma y cambia la vida. Por eso cada vez que escuchemos los evangelios, sepamos que es una catequesis, que es para nuestra salvación, que no es simplemente una biografía o historia así como se lee, como se dice de Jesús, no. Detrás hay una comunidad de creyentes, hay una comunidad con conflictos, con preocupaciones, que a la luz del resucitado trata de darle solución, ¿verdad? De dar razones para la esperanza. Que esta invitación entonces sea como una invitación a ustedes para que sigan creciendo en este mundo tan maravilloso de las Sagradas Escrituras, que sintamos ese deseo de conocer más a Jesús, conocer más las Escrituras, ¿cierto? Y que ellas entonces vayan haciendo de nosotros unos mejores discípulos, ¿verdad? No se trata de conocer o de saber más, no. Se trata de que este encuentro con la palabra de Dios, con todos los elementos que nosotros podamos tener, nos ayude para ser mejores discípulos. Que seamos capaces de regresar como al origen, de saber que la fuerza del Evangelio está más en el testimonio y en la palabra. Cuando somos capaces de transparentar con nuestra vida la vida de Jesús muerto y resucitado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz noche para todos. Igualmente, Padre. Que la Virgen María nos acompañe. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Padre. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche.
acrecentando más nuestra fe. Sí, recuerden, nos vemos el próximo lunes. Tenemos sorpresas, Dios mediante. Padre, muchas gracias. ¿Algo que le quiera decir aquí a nuestros hermanos? Bueno, un saludo para todos. Espero que hayan disfrutado este espacio de compartir, de conocimiento de la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que siempre guíe nuestros pasos, que estemos siempre abiertos a que la acción del Espíritu Santo nos haga mejores discípulos, servidores del Señor. Gracias, Fidel, por tu disponibilidad, por permitir que este mensaje llegue a muchas personas. Estamos unidos en la oración y bueno, bienvenidos a este mundo maravilloso de las Sagradas Escrituras. Si no tiene Biblia, compre una Biblia, pregunte por ella y llénese de palabra de Dios. Que su vida sea el reflejo de eso que creemos, de eso que necesitamos, de eso que esperamos. Que el Señor entonces los bendiga, los acompañe en esta noche y que descansen, que estén bien. Bueno, gracias, Padre, por su disponibilidad, por su visita. Sabemos que ya regresa a su trabajo, a donde usted pertenece, a su parroquia. Gracias por estar con nosotros. Esta es su casa. Bienvenido cuando guste. Muchas gracias. Queridos hermanos, gracias, que Dios les bendiga y no se olviden, el lunes tenemos sorpresas, más enseñanza, más testimonio, más palabra de Dios, reflexiones para nuestra vida. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta pronto.